Muy buenas tardes, paisanas y paisanos. Para darnos a entender, nos vamos a retirar mientras se hace la grabación el cubre bocas, Javier. Sí, porque ya tenemos perfectamente sanitizado esta parte. Perfecto, qué bueno. Muy buenas tardes, paisanas y paisanos. Un programa más en este canal, El Son Politicón de Tasco, desde el estudio del cronista y periodista, escritor Javier Ruiz Ocampo, hoy 10 de abril del 2021. Javier, muchas gracias por estar una vez más en un programa más del Son Politicón. Al contrario, Agustín, bienvenido a este estudio y adelante con este programa. Muy bien, vamos a tratar algunos asuntos, algunos temas tan interesantes como son la controversia entre la política de derecha y la política de izquierda. Para la derecha, la política social, económica, debe de privilegiarse siempre a los más ricos, Javier. Pero también dice, la política social, económica de la izquierda debe de privilegiar a la gente más pobre o más menesterosa. Por otra parte, la derecha dice que la propiedad y la gran propiedad privada capitalista de la tierra, eso es lo que pide, esa es su posición. Y en cambio la izquierda, la política de izquierda dice que se le debe de dar prioridad a la propiedad social, de la tierra. También la política de derecha dice que se debe de reducir o eliminar las empresas paraestatales y los monopolios del Estado. En cambio, la política de izquierda tiene la tendencia a ampliar y fortalecer las empresas propiedad de la nación, que ya hay antecedentes, Javier, que tú los conoces muy bien, esos antecedentes de las políticas, por ejemplo, con el general Zapata, el general Salgado, y bueno, quisiéramos saber tus puntos de vista sobre estos tres características de la derecha y de la izquierda. Bueno, pues es muy bien sabido lo que ya la derecha ha realizado durante, pues prácticamente los últimos años, los últimos 80 años. Pero también olvidan que hubo gente muy importante, como tú lo mencionaste, como el general Jesús H. Salgado, que fue el primer gobernador nombrado en la Convención de Aguascalientes por Emiliano Zapata. Él nombró 2 gobernadores, uno para Morelos y uno para Guerrero. Y resultó que Jesús H. Salgado tenía muchos nexos con la gente de Tasco. Es más, vivió aquí en Tasco un tiempo y conocía todas las ventajas de las minas de plata, de la posibilidad que tenían los plateros, y ni más ni menos fundó el Banco de Guerrero. Fíjate qué interesante está eso. ¿Cómo estuvo eso, Javier? Mira, el Banco de Guerrero fue fundado por Jesús H. Salgado en Iguala, pero el dirigente principal fue el papá de Margarita Domínguez Islas, la tasqueña, que escribió ese libro. Un libro de México histórico, legendario, anecdótico, algo así. Exactamente. Bueno, claro que sí. Su padre era el presidente del Banco de Guerrero. Pero lo más importante que hizo el general Jesús H. Salgado es fundar la Casa de Moneda Zapatista en Tasco, que estuvo donde está en la Plazuela de los Gallos ahora, donde está un hotel. En ese lugar colaboraron don Melitón Gómez, un platero de aquella época. Sí. Colaboró el papá, el abuelo del actual, ¿cómo se llama? El que hace todas las cuestiones testamentarias y todo. Ah, don Yello. Don Yello. Claro. Era el abuelo de Alejandro García Maldonado. Sí, y yo entonces, lo conocí. Todos ellos participaron en esta fundación de la Casa de Moneda Zapatista. Y bueno, la plata la trajeron de la mina de Mora y Milagros, que estaba ni más ni menos donde está la Prepa 4. Sí, como de ahí empezaron Mora y Milagros, ahí estaba la hacienda
Exactamente. Esa foto, por cierto, yo la plasmé en un libro que yo hice sobre la historia de la Prepa 4, donde aparece una foto de la Hacienda de Mora y Milagros, en donde se acuñaron monedas según testimonia don Yello. Sí, y de donde sacaron toda la plata que había en ese momento. Sí. Y bueno, aquí hay dos muestras muy significativas. Primero, este billete que dice Banco de Guerrero de 100 pesos, y como puedes ver, aquí está la iglesia de Santa Prisca y parte del centro de Tasco. Este es un billete que se emitió en 1915 por el Banco de Guerrero, lo cual quiere decir que efectivamente la gente particular, la gente gobernante de un lugar podía en un momento dado fundar sus bancos para beneficio del El pueblo. El Estado de esta época, el Estado, ahora sí que revolucionario, Exacto, que representó a Emiliano Zapata, esa política le permitía, esa política de Estado en este momento histórico le permitía establecer sus bancos. Efectivamente, y la prueba está que de la Casa de Monedas Zapatista, aquí tenemos la moneda de 1 peso que fue acuñada en Tasco, precisamente en esa Casa de Moneda. Y esta es plata extraída precisamente de la mina de Mora y Milagros. Entonces, ¿a qué vamos? A que en un momento dado no necesariamente los bancos tienen que pertenecer a particulares, sino que para beneficio del pueblo pueden fundarse los bancos, emitir sus propios billetes, sus propias monedas. ¿Y qué pasó con Jesús H. Salgado? Lo primero que hizo fue llegar a Tasco, ver los archivos, eliminar las deudas de los soldados que tenían con las casas particulares de las minas donde los explotaban, indemnizó a las viudas por haber dado la vida de sus esposos para la revolución y castigó a los presidentes municipales. Es lo que hoy en día yo puedo admirar a López Obrador por ser un gran conocedor de la historia. Bueno. Los tontos, un fulano por ahí descendiente de Madero dice, es que López Obrador nomás habla de historia. ¿Por qué ese tonto no sabe nada de historia? Siendo sobrino de Francisco y Madero. Bueno, sí, entonces, mira, perdón, Javier. Quiere decir que desde entonces las políticas del Estado de bienestar eran precisamente, con lo que estás contando ahorita, de favorecer a la gente más pobre de esta época, así como lo acabo de decir. Efectivamente, pues tanto que Zapata empezó a repartir la tierra a través de sus dos gobernadores, uno que citó en Morelos y el otro Jesús H. Salgado que citó en Guerrero. Así es que la política social de Emiliano Zapata, incluyendo la emisión de moneda, tanto en papel moneda como en monedas de plata, fue precisamente aquí en Tasco. Y este es un gran antecedente de que la política social no necesariamente tiene que estar en manos de los grandes consorcios ni de los grandes empresarios. Y sobre todo que son extranjeros, ¿no? Exactamente. Esto, por supuesto, que se dio en la política neoliberal, cuando llega Carlos Salinas de Gortari, aunque empieza desde antes, empiezan a vender todas las empresas que estaban en manos del Estado mexicano. Y fíjate que hay una cosa, que Zapata no era una maravilla intelectual, incluso recurrió a gente de Guerrero y a gente de Morelos para emitir su famoso plan de Ayala. Claro, por supuesto. Pero era una gente sensible. Tenía un asesor muy valioso, sí, ¿no? El profesor Montaño. Montaño. Pero tenía una gran sensibilidad y una gran visión política Zapata, porque él dictaba. Pero aunque no, su política no tuvo tinte socialista, porque a esa época ya se conocía bien el marxismo. Y todo. Sin embargo, él no se declaró precisamente marxista, pero su visión lo llegó a trastocar las bases del capitalismo voraz de esa época, del porfiriato, ¿no? Pues imagínate esa frase, la tierra es de quien la trabaja. Claro.
Entonces devolvió la tierra y eso fue lo que hizo el gobernador Jesús H. Salgado en Guerrero. Devolvió la tierra a la gente del pueblo. Además, indemnizó a las viudas por haber dado la vida de sus maridos de la revolución. Castigó a los presidentes municipales y los metió a la cárcel. Quemó los archivos que obligaban a esa deuda eterna que tenía la gente con las minerías. Sí. Entonces, esa política social que se olvida ahora es precisamente una parte que actualmente está aplicando el gobierno federal para que también los pobres tengan lo que les corresponde. Así es. Bueno, no de balde el presidente López Obrador, y no él, mucha gente, yo incluso lo he dicho, que el modelo neoliberal, los que estuvieron hasta Peña Nieto, volvieron a un porfirismo. Por eso se les ha llamado también neoporfiristas. ¿Por qué? Porque ellos entregaron las tierras a los mineros voraces, como Germán Larrea, Mota Larrea, como Manuel Valleres, me parece que se llama. Sí, también. Millones de hectáreas en sus manos. Fíjate nada más el monopolio de la tenencia de la tierra, ¿no? En dos personajes, hay otros más. Entonces, esta es la política económica de los hombres de derecha, que es una política históricamente conocida, ¿no? Que viene, yo creo que en México desde la época de los españoles. No, y actualmente se quejan de que la Comisión Federal de Electricidad contamina y está en manos de un agente particular, digamos, de Manuel Bartlett. ¿Y qué es lo que pasa? La comisión estuvo en manos del presidente López Portillo. López Portillo fue director de la Comisión Federal de Electricidad. Sí, efectivamente. ¿Y quién mantuvo a la comisión? Los trabajadores de la comisión, como actualmente lo demostraron en este último apagón, en donde los trabajadores solucionaron inmediatamente el problema del metro y también de todos los apagones que hubo, que inmediatamente dejaron de ser apagones, cosa que no sucede en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los trabajadores sostienen las cosas y ahora sucede que quieren desacreditar a la comisión para venderla, como hicieron con Teléfonos de México, para ser el hombre más rico del mundo. Y bueno, aquí en este caso también tenemos a Larrea, el dueño de la compañía minera México, que lo único que ha dejado en Taxco es una contaminación espantosa, acaparamiento de muchos terrenos y que para Taxco... Grandes extensiones de tierra. Grandes extensiones. Aquí en Guerrero. Y sí. que lo único que le ha dado Larrea a Taxco fueron los templetes de la Feria Nacional de la Plata. Para vergüenza de los tasqueños, mami, incluyendo nosotros que siempre quedamos callados, pero recibían sus propinas los gobernantes en turno. Por supuesto. Les llegaba el cheque cuando llegaba el nuevo presidente, así se cuenta, ¿eh? No, y entre los mismos priistas así lo decían, no, pues es que ya le llegó el billete, el cheque. Yo tuve la oportunidad de tratar a varios presidentes y estaban preocupadísimos porque la compañía minera no les mandaba el dinero correspondiente del agua que ocupaban de Taxco, porque antes todo el agua se iba para la compañía minera y era fácil que el pueblo sufriera de sed. En cambio la compañía minera tenía todo el agua potable necesaria. Yo ante Salinas de Gortari, en una ocasión que vino aquí y está consignando en una revista de México, yo le reclamé a Salinas de Gortari personalmente en el Zócalo, junto a Jaime Castrejón Díez y junto a otros políticos del estado de Guerrero, que la compañía minera acaparaba todo el agua y nos quedábamos sin agua para tomar en nuestras cuestiones básicas como la alimentación, el baño, etcétera, etcétera. De seguro ni te vio ni te escuchó. No, nomás sí. Muy cínico. Tengo una fotografía en donde me volteó a ver, incrédulo seguramente, porque trataron de sancionar mi intervención, me vinieron a ver a la casa y me pidieron que les enseñara qué cosa iba a decir, cosa que no hice y me presenté a la mera hora allí en el templete que estaba en el Zócalo. Bueno, el Estado neoliberal no solamente el acaparamiento de la riqueza en cuantas manos, el poder económico en una oligarquía
unos cuantos, los más poderosos empresarios y políticos, intelectuales orgánicos, ya lo hemos dicho, y en consecuencia tildado como un gobierno neoporfirista. Pero también el Estado neoliberal se caracterizó por ser represivo. Y en las mujeres de Atenco, de eso no dice nada hoy en día, ¿eh? No Sí. dice nada. Esas mujeres tuvieron que haberse ido a quejar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que les hubieran hecho justicia. Pero otra cosa también, en términos de salud, pues hoy en día, Javier, tú y yo y mucha gente de Tasco ya recibimos la primera dosis en la vacunación. Claro. Y la política en salud del gobierno del régimen de López Obrador es proporcionar la vacuna gratuita. Y lo está cumpliendo. Y la derecha siempre estuvo en contra. No se querían poner la vacuna de Rusia porque se iban a ser comunistas. Sin embargo, después la tuvieron que haber aceptado porque estos tontos, malintencionados, pues solo por desprestigiar al presidente. Pero además otra cosa que caracteriza a la política de derecha o conservadora. Ellos dicen, sí, queremos cambios, pero cambios para seguir igual. Y cuando decían que ya estaban renovando, cuando ya hicieron aparecer el nuevo PRI, presentaron al Pachuco Peña Nieto, miren, aquí está el nuevo PRI. Y sí, entraron gente relativamente jóvenes, pero ya iban contaminados de corrupción. Bueno, la prueba está en lo que terminaron. ¿Qué opinas sobre esto, Javier? Estos tres puntos. A mí me parece que en el caso de las vacunas ha sido una repartición equitativa para el pueblo de México. El presidente se adelantó, pagó miles de vacunas y obviamente ha tenido que sufrir las consecuencias porque no se dieron abasto muchos laboratorios para tener las vacunas necesarias. Ahí radicaba el problema. Pero sin embargo, ahí está la prueba de que se sigue vacunando a la gente de México gratuitamente, cosa que no han logrado ni siquiera donde se produce la vacuna, porque por ejemplo la India, que produce vacuna, no ha podido vacunar a sus gentes de la India porque no tiene vacuna, se abalanzaron y prefirieron venderla. Sí. Y entonces ahora sucede que su propia gente no se puede vacunar. Sin embargo, en México, luchando contra el poderío económico de los Estados Unidos, adquirió muchas vacunas, donde pudo adquirirlas, adelantó el dinero y la prueba está que se está vacunando. La mala intención de la derecha era de enfrentar al presidente López Obrador con el presidente Trump primero y luego con Biden, ¿no? Sí, Sin embargo, Estados Unidos ha estado apoyando al gobierno mexicano, a los mexicanos, ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces, fíjate qué interesante ha estado esto de conocer la radiografía tanto de la derecha como de la política de izquierda que hoy en día está haciendo el presidente López Obrador. Entonces, queremos cambios, pero para seguir igual. Mira, hoy en día, aquí lo que pasa en Tasco, estos chapulines que quisieron ser candidatos a presidentes, se van a volver otra vez a sus lugares de origen. Ya uno de ellos por ahí ya formó un nuevo partido. Disque nuevo, barnizado nada más, porque de hecho pertenece a la derecha. Entonces ahí viene, mi teoría es esta, de que el México, ¿cómo le llaman nuevo modelo? La propuesta de Gustavo de Hoyos y Claudio X y los dirigentes PRI, PAN, PRD, esa propuesta es a mediano y largo plazo para fregar, destruir a Morena. Y entonces todos estos son parte de esta estrategia que están tramando ellos. Porque ahí son retrógradas porque quieren volver otra vez al pasado neoliberal. Sí, efectivamente, esto hay mucho de eso en el fondo y todas las críticas indudablemente las fijan ante el presidente de la República, al cual le echan la culpa de todos los problemas. Pero bueno, también habría que ver la intervención del Poder Judicial,
del poder, del otro poder. Otro poder corrompido. ¿En donde de qué sirve que un soldado de la Guardia Nacional aprenda a un delincuente, lo presente ante un juez y en ese momento salga libre? Aquí en Taxco, simple y sencillamente acudan al juzgado local y van a ver la corrupción tan enorme que hay en ese juzgado, en donde el juez no se presenta, el Ministerio Público no está, hay una serie de gentes que llevan los asuntos y cuando entra alguien que lo agarraron con las manos en la masa, al otro día está libre. Ese poder judicial va a tener que reestructurarse, va a tener que limpiarse, y eso será en el momento en que se reforme la Constitución. Porque para un proyecto de la Cuarta Transformación, de la Cuarta República, es una obra enorme de hacer una nueva Constitución, pero la Constitución se puede reformar a manera de que ese poder, el poder judicial, que ya está tan corrompido, debe ya de reestructurarse, debe de limpiarse, porque de lo contrario, ese es un poder que se opone al cambio, confabulado con los demás. Y no es que sea un poder totalmente absoluto, ni fuera de la élite de los mexicanos. Es un poder que está dentro de la República Mexicana y que tiene que cumplir con su trabajo. ¿De qué sirve que la Guardia Nacional o la policía lleve a un delincuente y en menos de media hora el delincuente está fuera? Quiere decir que hay que meterle la mano al Poder Judicial para poder arreglar esas cuestiones. Y yo siempre me voy al ejemplo de Taxco. Quien quiera comprobarlo, que acuda, o que tenga un asunto aquí en el Poder Judicial y que vea a los jueces locales y a todos los empleados que están ahí, que son muchísimos, y que le presentas un delincuente que al ratito anda afuera. Tan es así que la misma policía, la misma Guardia Nacional, me ha dicho a mí directamente: oye, es que yo llevo un delincuente y a la media hora está afuera y al ratito el delincuente me anda buscando para atentar contra mí porque lo llevé a la cárcel. Y él ya anda libre y yo estoy amenazado por ese delincuente porque ya él sabe quién soy y ya me identifica como la gente que lo aprendió. Esa no es justicia. Sí, claro. Esa es una corrupción terrible que ahí el presidente de la República debe de meterle mano al Poder Judicial para que deje de convertirse en la puerta giratoria de todos los delincuentes que llegan hasta estos ámbitos de juzgado. Y además, el dinero que ganan todos los magistrados es indigno. Es un insulto, para el pueblo, mano, para la gente del pueblo. Carajo. ¿Cómo puedes entender que no les da vergüenza estar recibiendo esos sueldazos de más de $500,000 mensualmente? La vez pasada me equivoqué en un programa cuando dije que los expresidentes tenían una pensión de 5 millones al año. No, 5 millones al mes. Y los jueces, más de 600,000 pesos. Pero además las prestaciones que tienen de con todas las prestaciones anda por los 750,000 pesos mensuales. ¿No les da vergüenza? Eso realmente es algo grave para una gente que sí tuvo sus estudios y sí lo realizó y todo eso, pero que además sigue siendo hasta este momento gente corrupta. Sí, pero la educación, una profesión, no es una mercancía. Y ellos convierten un título, un conocimiento en una mercancía que la venden muy bien vendida. Claro. Esa es una de las características del neoliberalismo económico. Javier, mira, yo quisiera seguir con todo esto, pero mira, el tiempo nos apremia, el tiempo se nos acaba y bueno, pues vamos a seguir, yo creo que analizando estos temas que caracterizan la política de derecha, la política de izquierda. Por hoy hemos llegado al final de este programa, paisanas y paisanos. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, vean estos programas, denos su opinión
y compartan estos programas, porque vale la pena que la gente comprenda, la gente del pueblo comprenda la esencia de lo que es la política neoliberal, conservadora y la política de izquierda. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Hasta Javier. luego. Gracias, Agustín. Hasta luego.